Buenas noches, profesor, y buenas noches, compañeros. En esta oportunidad hablaremos sobre los componentes de estratégicas del manejo ambiental. El nombre de nuestro proyecto es Prospección Sísmica 2D y perforación de 4 pozos explorativos en el lote 130. Mi grupo está conformado por mi compañero Denis Velázquez Bravo y la persona que les habla, Alison González Castañeda. A continuación, daremos una breve descripción del estudio. La empresa encargada del proyecto es Cepsa Perú S.A. La actividad de la empresa es acerca de la explotación de hidrocarburos. La empresa encargada del estudio es GEMASAC. Este estudio de impacto ambiental es detallado y la localización de este proyecto en sí se encuentra en el departamento de Loreto, en el lote 130. Ahora hablaremos sobre el plan de manejo ambiental. En este punto se describe el esquema o el perfil de la estructura del plan de manejo ambiental, específicamente el de las actividades vinculadas directamente al proyecto explorativo del lote 130. Además, el plan de manejo ambiental tiene alcances tanto en corto plazo y mediano plazo. Específicamente están vinculadas a la preservación y estabilidad del ecosistema. Este plan cuenta con una estructura esquemática. En el primer punto hablaría sobre la descripción y evaluación técnica de los impactos ambientales, programa del monitoreo del proyecto, plan de contingencia, plan de relaciones comunitarias, costos proyectados del plan de manejo ambiental y su cronograma de ejecución, valorización económica de impactos ambientales, medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos negativos que se pueda ocasionar en el proyecto. Adicional, un plan de abandono. Bueno, en el primer punto, que habla con la descripción y evaluación técnica de los impactos ambientales, va a hablar sobre las diferentes etapas del proyecto, tanto en la movilización y logística, o en la construcción de campamentos. Ahora hablaremos sobre el plan de monitoreo de la calidad ambiental. El monitoreo ambiental, hablaremos sobre la perforación de los 4 pozos. El primer punto es sobre la calidad del agua potable, es decir, se realizarán los monitoreos de agua potable en el campamento de cada locación, con los mismos parámetros y frecuencias de los campamentos base y subbase logísticos. Es decir, cada monitoreo tendrá un periodo y el periodo va a ser mensual. Asimismo, tiene puntos de toma de muestras. Los 2 puntos de muestra que en el proyecto se tomará en cuenta es sobre el surtido de agua potable a la salida de la planta potabilizadora y con respecto a los grifos de las cocinas con respecto a los campamentos que se construirán. Los parámetros se darán en in situ. Los parámetros serán la toma del pH y el cloro, pero tendrá una frecuencia de una sola vez diariamente. También tiene parámetros con respecto en el laboratorio para el estudio, ¿no?, de este agua potable, donde se verá el color, la turbiedad, los cloruros, los sulfatos, la conductividad, el hierro, el magnesio y el aluminio que tengan dentro. Como segundo punto, que es acerca sobre el monitoreo de la calidad del suelo, se ha considerado todas las áreas susceptibles de recibir derrames, principalmente sobre los de almacenamiento de combustibles, pero para esta actividad cuenta con un periodo de monitoreo mensual.
también tiene puntos de toma de muestras. Estos puntos son en cada locación de los 4 pozos explorativos, también los campamentos de base logístico y un campamento de subbase logístico. Pero, ¿cuáles son los parámetros de esta actividad? Los parámetros que hemos encontrado son el TPH, el sulfuro, el cromo, el cadmio, el mercurio y el plomo. El tercer punto es sobre el monitoreo de la calidad del aire. El monitoreo de la calidad del aire permitirá verificar el cumplimiento de la normativa y tendencias de la calidad del aire. Para la realización del monitoreo se contará con personal capacitado. Para la toma y análisis de muestras se considera un laboratorio acreditado por INDECOP. El periodo del monitoreo será nuevamente mensual, como los otros monitoreos de los otros aspectos ambientales. Y con respecto a los parámetros de esta actividad, se tomará como muestra el dióxido de azufre, el sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. Pero para cada parámetro contará con un método. Para los 2 primeros parámetros se contará con el método de fluorescencia UV. Para el siguiente, que es el monóxido de carbono, será el infrarrojo no disperso. Y para el último, que es el dióxido de nitrógeno, será el quimioluminiscencia para dicho parámetro. Igual, los puntos de locación de este estudio. El último punto es sobre el monitoreo de la calidad del ruido. Para el monitoreo de la calidad del ruido, se ha considerado todos los aspectos referidos al ruido ambiental. En cuanto a los valores de referencia del nivel sonoro a evaluar, se ha considerado todo lo establecido en los estándares nacional de calidad del ruido. Otro punto es sobre el periodo previsto para la evaluación de los ruidos, el cual será de manera mensual. Los puntos de monitoreo serán las oficinas del personal, los 3 campamentos bases logísticos y un campamento subbase logístico. Y también será la zona de generador eléctrico. Bueno, se harán las medidas en los ciertos puntos de manera diurnas, que serán desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche, y las nocturnas serán de a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Otra estrategia para el manejo ambiental es el programa de manejo de residuos sólidos y líquidos. El presente programa de manejo de residuos sólidos describe el procedimiento, sistemas, equipos y estructuras específicas que serán implementados para el manejo y disposición de los residuos sólidos identificados en el desarrollo del proyecto explorativo. Bueno, en general, los lineamientos del programa se fundamentan en identificar y clasificar todos los residuos para su disposición final. El segundo lineamiento es minimizar la producción de residuos. El tercero es promover el reuso y reciclaje de los residuos sólidos. Y por último es acerca de disponer de forma segura los residuos, que no sea factible el reuso y reciclaje, a fin de poder evitar los daños a la salud y también al ambiente. Bueno, como podemos observar en la siguiente PPT, habla sobre los criterios de manejo de residuos sólidos. Bueno, los criterios
ambientales para el manejo adecuado de los residuos son los siguientes. El primero es la minimización y el segundo es la clasificación. Bueno, con respecto al primer punto, que es la minimización, CEPSA Perú, en concordancia con su política ambiental, asume el compromiso de desarrollar sus actividades considerando la protección del medio ambiente y propicionando acciones para el uso racional de los residuos de los recursos naturales. Bueno, adicional a ello, la minimización de los residuos tiene el siguiente orden. Como podemos observar en la imagen, el primer punto es reducir. Aquí entra lo que es la cantidad usada, la comprada y la generada. En el siguiente punto, que es reutilizar, hablamos de todos los materiales siempre que sea posible. Y el último punto, que es reciclar, entra lo que es saber que en el proyecto se sabe aprovechar, regenerar materiales antes de comprar los nuevos. Y con respecto a todo lo que es la clasificación, consiste en separar o diferenciar todos los residuos de acuerdo a sus principales características y el tipo de disposición final correspondiente. Continuando con los criterios de manejo de residuos sólidos, hablaremos sobre el siguiente criterio, que es la clasificación. Aquí hablaremos sobre dos aspectos a evaluar: los residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Pero el primer punto, que es los residuos no peligrosos, son aquellos residuos domésticos o industriales que no tienen efectos sobre los animales, plantas, personas, peces, y que no generan deterioro en la calidad del ambiente. Vamos a mencionar cuáles serían estos residuos sólidos no peligrosos. Podría ser el cartón, la madera, el metal, cables eléctricos, trapos que se usan dentro del proyecto. El siguiente punto es residuos peligrosos. Son todos aquellos residuos que, debido a sus características fisioquímicas o toxicológicas, representan un gran riesgo de daño inmediato potencial para la salud de las personas que trabajan dentro del proyecto y para el medio ambiente. Los residuos que son peligrosos vendrían a ser los aerosoles, los filtros de aceites, los metales contaminados, las baterías, las pilas, los trapos contaminados, lo cual afectaría. Ahora hablaremos sobre el manejo de residuos líquidos. Bueno, para este punto es importante el desarrollo de las actividades del proyecto explorativo. Es necesario emplear insumos químicos que, por su particularidad o características, requerían un manejo cuidadoso que permitan controlar y minimizar los riesgos que estos representan tanto para la vida de los trabajadores y pobladores ubicados dentro del área de influencia. Para esto se toman medidas generales. El primero sería las hojas de datos de seguridad, como podemos observar en la PPT. Aquí va a consistir en hojas de especificaciones técnicas de las sustancias peligrosas que se utilizan para las diferentes actividades del proyecto explorativo. El segundo es la señalización. Todos los tanques o recipientes de sustancias peligrosas estarán rotuladas con su respectivo contenido y el tipo de riesgo que representa. El tercer punto sería tener un registro de todo ello, también una disposición y último, una capacitación para todas las personas que van a manipular todos estos residuos líquidos que se emplearán para el desarrollo del proyecto de los 4 pozos explorativos. Continuando con el tema de manejo de residuos líquidos, hablaremos sobre 2 medidas específicas que se desarrollan dentro del proyecto. El primero es el manejo de combustible. Bueno, la prevención de derrames de combustibles y lubricantes
durante el desarrollo de las actividades del proyecto explorativo se basará en tener un control de su transporte y almacenamiento de las diferentes áreas de trabajo. Por ello, la supervisión será continua. Con el primer punto, que como podemos observar en la PPT respecto al transporte, el transporte de los combustibles se realizará básicamente por vía fluvial hasta los ciertos puntos donde se desarrollan los proyectos. Asimismo, para luego poder trasladarlas por vías aéreas activas de trabajo, como campamentos volantes, zonas de descarga y locaciones. Con respecto al tema de almacenamiento, los combustibles serán almacenados en áreas estancas, ya que se almacenarán separadamente en bladders, pilot tank, compatibles con el tipo de combustible a almacenar, para los cuales se construirán muros de contención impermeables y geomembranas. La otra medida específica es el manejo de materiales químicos para la perforación. Bueno, en la perforación de pozos se emplearán insumos químicos para la lubricación de la perforación. Adicionalmente, se utilizarán lubricantes de broca de perforación y aditivos de cementación. El primer punto es sobre el transporte. El transporte se realizará por vía aérea hasta cierto punto y hasta las diferentes locaciones. Por ello, se debe contar con un respectivo rótulo de identificación, con un transporte en buenas condiciones mecánicas, con equipos de protección personal y sistemas de comunicación y rastreo satelital. Con respecto al almacenamiento, el uso y manejo de sustancias químicas se efectuará de acuerdo según los lineamientos de manejo de seguro de sustancias químicas, según el artículo 75, que va con respecto de la exploración y explotación de hidrocarburos. Estos deberán ser seleccionados en sitios estables. Asimismo, deberá contar con diques, sistemas de drenaje perimetral y pendientes adecuadas. Y la superficie del área estanca deberá ser compactada e impermeable. Con respecto al uso, solo el personal capacitado y autorizado podrá manejarlo. Estas sustancias no serán utilizadas sustancias deterioradas y vencidas, y también tanto el riesgo como la salida de insumos, estos deberán ser. Bueno, yo les voy a hablar sobre el programa de manejo de asuntos sociales. El plan de relación comunitaria busca conciliar los intereses de las poblaciones, comunidades, autoridades y organizaciones locales con las buenas prácticas de relaciones comunitarias de CEPSA Perú. El plan de relación comunitaria está construido por programas orientados a mantener un flujo de relacionamiento tanto hacia la población local como hacia el personal de la empresa y sus subcontratistas. Asimismo, pretende prevenir y evitar conflictos sociales con las poblaciones que se ubican dentro del ámbito de influencia del proyecto, mitigar impactos sociales y contribuir a la mejora de las localidades del ámbito de influencia del proyecto, en el marco de la política corporativa de CEPSA Perú. A continuación les voy a mencionar los programas que ellos manejan, el cual es el programa de relacionamiento comunitario, el programa de compensación, el programa de mano de obra local y por último el programa de apoyo social. Continuando con el programa de contingencias, sabemos que toda actividad que se desarrolla dentro de una empresa se debe realizar siguiendo los procedimientos establecidos sin omitir los aspectos de seguridad industrial y de protección ambiental, con responsabilidad social, claro está, ya que de lo contrario estarían poniendo en riesgo a su personal, materiales, instalaciones, medio ambiente y población ubicada cerca del entorno inmediato, donde se ejecutarán las actividades del proyecto de prospección sísmica 2D y perforación de 4 pozos exploratorios en el lote 130. Para esto se realiza un estudio de riesgos, donde dentro de este estudio de riesgos tenemos 4 etapas, donde la primera es un desarrollo de procedimiento, la segunda una elaboración del HACIT y análisis de riesgo de población sísmica 2D y perforación de 4 pozos. Y por último, recién se hacen
los planes de contingencia en base al estudio de riesgos identificados dentro de la prospección sísmica 2D y perforación de cuatro pozos. Continuando con el programa de contingencia, eh, voy a detallarles un poco sobre el estudio de riesgos, las cuales eran cuatro etapas. En la primera etapa teníamos el desarrollo del procedimiento, el cual está conformado por la identificación de las necesidades del HACID, donde el HACID es una herramienta de identificación de riesgos externos, ocupacionales y de instalaciones. El segundo punto es la formación del equipo del HACID. De ahí tenemos los documentos a revisar. El cuarto, el HACID de contratistas y por último HACID de visitas. Ahora, en la segunda etapa tenemos la elaboración del HACID, el cual está conformado por la identificación de peligros y aspectos ambientales. También dentro de eso se evalúan los riesgos, peligros y aspectos ambientales, según puede ser crisis de nivel de verde, crisis de nivel amarillo y crisis de nivel rojo. A continuación, la tercera etapa, el cual es el análisis de riesgos de la prospección sísmica 2D y perforación de cuatro pozos. Dentro de esta etapa se realizan matrices donde se analizan los riesgos potenciales para la prospección sísmica 2D y la perforación de cuatro pozos. Continuando con la cuarta etapa, que es el plan de contingencias, este abarca las acciones de respuesta inmediata que se seguirán en caso de que ocurriera uno o más riesgos posibles, ¿no? Y al lado derecho podemos observar que tienen varios planes ante cualquier emergencia. Una de ellas es el plan médico de evacuación, el plan de contingencia para helicópteros en emergencia, el plan de contingencia para incendios en campamentos y locaciones, plan de contingencia para explosiones, plan de contingencia para inundaciones, plan de contingencia en caso de seguridad para casos de conflictos sociales, plan de contingencia ante mordedura de víboras, ya que el proyecto está ubicado en una zona donde hay una vasta vegetación. El otro es el plan de contingencia para derrames menores a un barril de hidrocarburos líquidos, plan de contingencia para derrames de hidrocarburos líquidos mayores a un barril. Por último hablaremos sobre el programa de abandono y cierre del proyecto. El abandono podrá ser temporal o permanentemente, dependiendo de la presencia o ausencia de acumulaciones comerciales de hidrocarburos. Si los pozos van a ser abandonados en forma permanente, se colocará un tapón permanente de acuerdo con las prácticas de la industria petrolera especificadas en el Reglamento de Exploración de Hidrocarburos. Y las actividades de abandono de prospección sísmica, tanto como las actividades de abandono para los pozos exploratorios, se realizan una restauración ambiental. Esencialmente, las actividades de restauración abarcan la descompactación del suelo y la revegetación de las áreas abiertas, ¿no? Las cuales son campamentos base y subbase, campamentos volantes, helipuertos, zonas de descarga, plataformas, pozos, accesos, así como algunos tramos de las líneas sísmicas que lo requieran. En general, las líneas de sísmicas no serán revegetadas, puesto que solo se retirará la vegetación arbusta y herbácea, evitándose cortar árboles que midan más de 20 centímetros de diámetro a la altura del pecho. También se hará una supervisión ambiental durante las operaciones que exigen las diferentes fases del plan de abandono. Estará un representante de CEPSA con la finalidad